A ver, vivimos en una época donde disponemos de relojes inteligentes que te miden, pues no sé, los niveles de oxígeno en sangre, las fases del sueño, La variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo. todo. Pero, al mismo tiempo, existe una incapacidad casi total para interpretar las señales más primitivas y directas del propio organismo. Ya, o sea, se depende de una pantalla externa para saber si hay estrés, porque se ha olvidado cómo leer la propia biología. Exactamente. Y yo creo que el objetivo de esta exploración no es quedarnos en, bueno, en un debate académico de laboratorio. No, no, para nada. La idea es desgranar por qué ocurre esto y cómo afecta al bienestar diario. Los documentos apuntan a una premisa muy clara. Que la salud mental del futuro depende de la capacidad de percibir y gestionar el placer y el dolor hoy. Eso es. Pero antes de entrar en los engranajes del cerebro, hay un síntoma cotidiano, casi un lema cultural, que demuestra que este problema es real y colectivo. Hablamos de la famosa frase «no me da la vida». Uf, la de veces que se escucha eso al día. Lo fascinante aquí es que esa frase ha sufrido una transformación muy reveladora. ¿En qué sentido? Pues que hace una década decir «no me da la vida» era un comentario esporádico. O sea, una exageración puntual durante una semana de mucho trabajo. Claro, en plan, estoy a tope esta semana y ya está. Eso es. Pero hoy, la literatura sociológica y médica que revisamos la cataloga, fíjate, como un síntoma clínico de una sociedad entera. ¡Qué fuerte! Sí, es el reflejo de una incapacidad colectiva tremenda para reconocer los límites del sistema nervioso. Hemos normalizado vivir al límite del colapso, o sea, pasarnos de frenada constantemente. Totalmente. Y revisando estas fuentes, a mí me queda claro que esta ceguera sensorial nos ha llevado a una confusión tremenda. O sea, se confunde el bienestar con un estado de euforia constante. Exacto. Si no hay euforia, parece que algo va mal. Y lo que es más grave, que cuando de repente hay un momento de calma, el sistema nervioso se asusta, porque confunde esa paz con el aburrimiento o con el vacío. Claro, porque hay un exceso de pensamiento. La mente va a 1000 por hora, pero se siente muy poco. A ver, es como intentar afinar una guitarra usando tapones en los oídos. Me gusta esa analogía. Es que se siguen girando las clavijas, buscando el sonido correcto con la cabeza, pero como el sensor auditivo está bloqueado, se acaban rompiendo las cuerdas por pura tensión. Es que esa metáfora da en el clavo. Porque el placer y el dolor, a ver, no son conceptos filosóficos etéreos, no. No, no, son pura biología. Exacto, son señales biológicas concretas, que están diseñadas por millones de años de evolución. Claro. El dolor es un mecanismo que indica, hey, es necesario parar y reparar. Mientras que el placer auténtico señala, vale, esto favorece la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Y al perder la capacidad de escuchar esa afinación de la guitarra, digamos, se pierde la capacidad de regular la conducta. Total. Y esto no es un fallo individual de alguien que, no sé, que no sabe organizarse. Los datos muestran que es un fracaso estructural. Lo que a mí me resulta asombroso al revisar los datos es que, bueno, no nacemos así. Para nada. Un bebé tiene un sistema de alertas perfecto. Si siente hambre, llora de inmediato. O sea, no se lo piensa. Claro, no lo racionaliza. Por lo tanto, en algún momento del camino nos entrenamos activamente para ignorar el cuerpo. Y aquí es donde entramos en la neurociencia pura. Sí, aquí la cosa se pone súper interesante. Los documentos hablan de tres, los llaman sentidos olvidados, que operan en segundo plano y que jamás se mencionan en la educación básica. El primero de ellos es la interocepción. La gran desconocida. A ver, como experta, ¿cómo funciona exactamente esto a nivel biológico? Pues a ver, la interocepción es el sentido que percibe el estado interno del organismo. ¿Vale? Físicamente, lo que pasa es que los receptores que tenemos en los órganos internos envían señales a través del nervio vago. Ah, el famoso nervio vago. Ese mismo. Y envían estas señales hasta una región del cerebro llamada ínsula. La ínsula. Vale, me lo apunto. Exacto. La ínsula es, digamos, como el centro de mando que mapea cómo nos sentimos. Hablamos de cosas como notar el ritmo de la respiración. O las variaciones sutiles en los latidos del corazón, ¿no? Eso es. La temperatura corporal o ese clásico nudo en el estómago cuando algo va mal. Claro, claro. Cuando la interocepción funciona bien, esta ínsula informa a la corteza prefrontal, que es la parte más lógica del cerebro. Le pasa el informe, por así decirlo. Exacto. Le dice, oye, hay hambre o hay cansancio profundo. Y eso permite tomar una decisión adecuada, como ir a comer
o ir a dormir. Vale, entendido. Y luego está el segundo sentido olvidado, que es la nocicepción. Sí, Que a simple vista, a ver, suena al sistema que te hace apartar la mano si tocas una sartén ardiendo. claro, el dolor físico de toda la vida. Pero las investigaciones señalan que va mucho más allá del daño físico externo, ¿verdad? Muchísimo más allá. La nocicepción es la red de alarmas del cuerpo ante cualquier tipo de amenaza. Vale. Lo interesante a nivel neurológico es que el cerebro humano procesa el dolor emocional, como, no sé, un rechazo social grave o un trauma, ¿Sí? pues lo procesa utilizando vías neuronales muy, muy similares a las del dolor físico. O sea que para el cerebro, un corazón roto y un brazo roto se parecen bastante. Prácticamente encienden las mismas alarmas. Un sistema nociceptivo bien calibrado permite a una persona diferenciar entre, bueno, un simple cansancio muscular, una tristeza pasajera Ya. y una señal de alarma real que advierte de un daño psicológico profundo. Es la capacidad de decir, oye, esta presión en el pecho no es por haber corrido, es angustia. Qué importante es eso. Y el tercer sentido es la propiocepción. Y confieso que yo, al leer esto, necesité darle un par de vueltas porque me costó. Es que es menos intuitivo de aplicar a la psicología. Claro, porque se define como el sentido de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Exacto. Pero a ver, ¿cómo se relaciona saber dónde está un brazo o una pierna con la salud mental? Pues es una conexión fascinante. A ver, la propiocepción es lo que nos permita tocarnos la punta de la nariz con los ojos cerrados. Vale, Nos da los límites físicos de dónde terminamos nosotros y dónde empieza el mundo exterior. de acuerdo. Pues bien, en psicoterapia corporal se ha descubierto que tener una propiocepción fuerte está directamente ligado a la capacidad de establecer límites emocionales. Ah, qué curioso. Sí, sí. Si una persona no tiene un sentido claro de su propia presencia física, de su espacio vital, digamos, Le resulta infinitamente más difícil decir no, ¿verdad? exacto, o defender su espacio psicológico ante los demás. Ujú. Todo está conectado. Visto así, resulta hasta negligente, o sea que desde la infancia aprendamos la tabla periódica, las capitales de países lejanos o las fases de la luna. Que está muy bien saberlo, ojo. Sí, sí, claro, pero que a la vez exista un analfabetismo absoluto sobre cómo interpretar una taquicardia o un suspiro que pide descanso. Es telita, la verdad. La pregunta que surge inevitablemente al revisar la historia es, bueno, ¿por qué? ¿Cuándo decidió la civilización apagar estos sensores internos? Pues mira, las fuentes señalan directamente al siglo XVII. A René Descartes. Exactamente. A Descartes con su famosísimo pienso, luego existo. El dualismo cartesiano. Esa es la gran fractura histórica, ¿no? Sí, yo estoy segura de que ahí empezó todo. Descartes instauró la idea de que la mente y el cuerpo son entidades completamente separadas. Claro. La mente, el intelecto y el raciocinio se convirtieron en la esencia de la identidad humana, aquello que, digamos, nos hace superiores. ¿Y el cuerpo? Pues pasó a conceptualizarse como una simple máquina de relojería, Un cacharro, vaya. literalmente. Un mecanismo de carne y hueso cuya única función era transportar al cerebro pensante de un lado a otro. Y claro, esta idea cambió la medicina para siempre. Totalmente. Los médicos pasaron a tratar la máquina física en plan mecánicos. Y los filósofos o la religión se ocuparon de la mente, rompiendo de golpe la visión integral del ser humano. Exacto. Nos partieron en dos. Y luego llegó la revolución industrial. Y, bueno, convirtió esa filosofía en un modelo económico y educativo puro y duro. Claro, porque el sistema de fábricas necesitaba cuerpos dóciles. Cuerpos que aguantaran jornadas de 14 horas sin rechistar. Y la campana de la fábrica y más tarde el timbre del colegio pasaron a dictar cuándo se come, cuándo se descansa y cuándo se va al baño. Silenciando por completo de forma sistemática las señales del estómago o de la vejiga de cada persona. Se nos adiestra para producir y memorizar. Pero a ver, haciendo de abogado del diablo por un momento. Venga, dispara. No tiene sentido que hayamos priorizado el intelecto. Al fin y al cabo, elevar el pensamiento racional es lo que, bueno, nos ha permitido curar enfermedades, construir ciudades supercomplejas y llegar a la luna. Claro. ¿Acaso no es un precio justo a pagar por el progreso? A ver, es un debate histórico muy, muy válido. El progreso intelectual ha traído avances indiscutibles. Eso no lo niega nadie. Lógico. El problema, y lo que demuestra la neurociencia actual, es que ignorar la biología no hace que desaparezca.
Ah, claro, el cuerpo sigue ahí. Totalmente. Elevar el pensamiento por encima de la sensación física, tratando al cuerpo como una máquina subordinada, Sí. pues ha creado una sociedad entera atrapada en un ruido mental constante. El cuerpo lleva la cuenta de todo el estrés acumulado. O sea, cuando la mente racional exige, en plan, trabajar 12 horas diarias, se ignora la fatiga profunda. Pues el cuerpo al principio susurra, ¿no? A través de, no sé, una leve tensión muscular en el cuello. Luego habla un poco más alto a través del insomnio. Exacto. Y finalmente grita a través de la enfermedad clínica. No somos cerebros flotando en frascos, aunque a veces actuemos como si lo fuéramos. Y ese grito del cuerpo nos lleva a la parte más sombría y también creo que la más reveladora de estos documentos. Las consecuencias clínicas. Exacto, las consecuencias clínicas de vivir desconectados, porque cuando se suprime la interocepción, los efectos psicológicos son devastadores. Sí, los datos son duros. Se habla de niveles endémicos de ansiedad, de depresión y un estado de vacío persistente en muchísima gente. Claro, es que al no poder interpretar qué ocurre de cuello para abajo, la existencia entera se convierte en un estado de confusión perpetua. Y esto explica directamente, fíjate, el mecanismo de las adicciones modernas, que los textos tratan muy a fondo. Sí, porque la investigación explica que la adicción no siempre es la búsqueda del exceso por el exceso. Ah, ¿no? No, a menudo es un intento desesperado de sentir algo, lo que sea, o de silenciar un malestar que resulta incomprensible para la persona. Claro, al tener los sensores naturales completamente adormecidos. Exacto, la gente necesita picos extremos de dopamina A través de, pues no sé, de redes sociales, sustancias, compras compulsivas. o conductas de riesgo. Y todo esto simplemente para registrar una mínima sensación de placer que el cerebro pueda notar. O por el contrario, utilizan todos estos estímulos para anestesiar un dolor interno que, como no entienden, no saben cómo procesar. Es un pez que se muerde la cola. Y ese punto enlaza con el dato, yo diría que el más crítico de toda la investigación, el riesgo de suicidio. Sí, esto es fundamental tratarlo. Porque leer cómo los estudios conectan la falta de interocepción y de nocicepción con la vulnerabilidad al suicidio cambia completamente el paradigma de cómo vemos esto. Completamente. Se deja de ver el riesgo suicida como una, entre comillas, falta de voluntad. O un fallo moral, como se pensaba antes. Exacto, y se empieza a entender como una verdadera tragedia de analfabetismo sensorial. Es vital entender el mecanismo detrás de esto, ¿verdad? Totalmente. Cuando una persona sufre un dolor emocional insoportable, pero carece del vocabulario biológico interno para identificar en qué parte del cuerpo reside esa angustia. No puede procesarla, porque no sabe dónde está. Exacto. El dolor deja de ser, digamos, una herida localizada que se puede curar y se convierte en un sufrimiento ambiental, en una asfixia generalizada. Uf, qué duro. Y qué revelador. Muchas veces la investigación apunta a que el deseo no es dejar de vivir, sino detener una agonía física y emocional. Una agonía que resulta incomprensible y abrumadora. Claro, porque no existen las herramientas neurológicas para decodificarla y reducirla paso a paso. Yo estoy sobrecogido al entenderlo desde esa perspectiva tan biológica. Pero afortunadamente, tras observar este abismo clínico, la segunda mitad de la documentación ofrece un camino de salida. Sí, hay luz al final del túnel. Y es un camino fundamentado empíricamente. La esperanza radica en la neuroplasticidad, ¿no? Exacto. El cerebro es maleable hasta el último día de nuestra vida. O sea que significa que estos tres sentidos internos, por muy dormidos que estén, pueden rehabilitarse. 100%. Y ojo, no a base de pensamiento positivo o de decir todo va a ir bien. Sino con mecanismos biológicos concretos. Así es. Recuperar la alfabetización sensorial requiere entrenamiento físico y neurológico real. En los estudios mencionan un método súper efectivo, que es el biofeedback o biorretroalimentación. Sí, es una herramienta fascinante. Consiste en utilizar monitores externos al principio. Vale. Por ejemplo, te ponen un sensor de frecuencia cardíaca que está conectado a una pantalla, que tú puedes ver. Y la persona ve en tiempo real cómo su corazón se acelera ante, no sé, un pensamiento estresante. Eso es. Y al ver el dato visual en la pantalla, el cerebro se ve forzado a crear nuevas conexiones sinápticas. Entre la corteza prefrontal, la parte lógica, y la ínsula. Exactamente, poco a poco, con entrenamiento, la persona aprende a reducir esa frecuencia cardíaca conscientemente. Se está reconectando la mente y el cuerpo de forma totalmente medible y visible. Literalmente, estás viendo cómo tu mente calma tu cuerpo en directo. ¡Qué pasada!
Y bueno, junto al biofeedback, los textos hacen muchísimo hincapié en la educación somática y en las técnicas de respiración. Que a ver, no se trata simplemente de decir, oye, relájate y respira hondo. No, no es tan simple. Se trata de utilizar vías nerviosas específicas. Claro. Por ejemplo, mencionaban que alargar la exhalación activa físicamente el sistema nervioso parasimpático. A través del nervio vago que mencionamos antes. Eso es. Y se envía una señal química al cerebro que dice algo así como, tranquilo, estamos a salvo. Y eso apaga la respuesta de amenaza casi de inmediato. Antes de que se apodere de todo el sistema. Ese es el verdadero poder de la educación somática. Implica, por ejemplo, ejercicios de escaneo corporal. Sí, donde se aprende a aislar y relajar conscientemente grupos musculares súper específicos. Como la mandíbula o el suelo pélvico, que son sitios donde acumulamos un estrés tremendo sin darnos cuenta. Y al entrenar estos sistemas de forma constante, ocurren dos cosas, según las fuentes. A ver, Primero, se reduce el ruido mental porque el cerebro ya no está recibiendo alarmas de emergencia constantes del cuerpo. lógico, si el cuerpo está en calma, la mente no tiene que estar en alerta. Y segundo, se previenen las adicciones, porque al afinar los sensores, los placeres más sutiles y cotidianos vuelven a registrarse de forma satisfactoria. Claro, ya no necesitas el pico brutal de dopamina para sentir un poquito de alegría. Exacto. Al unir todas estas piezas, la conclusión que se dibuja a lo largo del análisis es fascinante. Recuperar esta alfabetización sensorial equivale, literalmente, a dominar un idioma fundamental para la supervivencia. Es que es el idioma propio de nuestro organismo. Y se hace evidente que construir un modelo educativo y médico que forme cuerpos conscientes. Es tan importante como formar intelectos brillantes. Totalmente. Si enseñamos a gestionar la fisiología del placer sin caer en la compulsión y a transitar el dolor entendiendo su mensaje biológico, Bueno, estamos hablando de prevención de salud pública al más alto nivel. No es poca cosa. ese es el punto de inflexión. La educación en interocepción y nocicepción no puede seguir relegada a, no sé, talleres esporádicos de bienestar o a cosas alternativas. Para nada. Los datos clínicos exigen que se convierta en una política de salud pública integral. Es una herramienta indispensable para reconstruir una sociedad que, hoy por hoy, está fracturada por el agotamiento crónico. Y por una desconexión emocional súper profunda. Pues la verdad es que ha sido una inversión sumamente enriquecedora. Desde luego da muchísimo que pensar. Hemos partido de esa epidemia cotidiana del «no me da la vida», descubriendo que en realidad encubre el fallo de nuestros tres sentidos internos olvidados. La interocepción, la nocicepción y la propiocepción. Hemos rastreado el origen de este silencio sensorial hasta el dualismo de Descartes y las fábricas de la revolución industrial, entendiendo cómo este divorcio entre mente y cuerpo nos ha arrastrado a la ansiedad y a la adicción. Y afortunadamente hemos visto cómo la neuroplasticidad y el entrenamiento somático nos ofrecen las llaves para reconectar esos cables internos. Exacto. Pero antes de concluir, hay una idea final implícita en estas investigaciones que merece una vuelta, una reflexión profunda. A ver, cuéntame. Fíjate que gran parte de la economía moderna, desde el modelo de la economía de la atención en plataformas digitales, pasando por la industria del entretenimiento frenético, hasta el consumo ultrarrápido, Sí, pues todo eso se sostiene en gran medida gracias a esa ceguera sensorial. claro, porque las grandes industrias rentabilizan la incapacidad colectiva de encontrar la calma interna. Exactamente. Vendiendo estímulos constantes para llenar ese vacío. O sea que se lucran de nuestra desconexión. Las fuentes plantean esa duda, así que la pregunta que queda flotando es la siguiente. ¿Qué le ocurriría a la estructura del modelo económico actual y a esos gigantes tecnológicos si de repente la población adquiriera esta alfabetización sensorial? Uf, Si apagara el ruido externo y volviera a encontrar satisfacción en el simple equilibrio de sus propios cuerpos. sería una revolución silenciosa impresionante. Es un escenario digno de ser pensado con calma por quienes nos escuchan. Ojalá, en algún momento del día de hoy, quienes están al otro lado encuentren 10 segundos para detenerse Para hacer una exhalación larga y profunda. y simplemente prestar atención a lo que ocurre ahí dentro.